En la clase de hoy vamos a hablar sobre las glándulas suprarrenales y el páncreas. Las glándulas suprarrenales se encuentran en la cara anterosuperior de los riñones. La glándula suprarrenal está compuesta por las siguientes estructuras: una corteza suprarrenal, la cual conforma el 80 y el 90% de la glándula, cuya función es producir las hormonas esteroides que son esenciales para la vida, y una médula suprarrenal, la cual produce tres hormonas catecolamínicas: noradrenalina, adrenalina y una pequeña cantidad de dopamina. La corteza suprarrenal se encuentra dividida en tres zonas. La zona externa es la zona glomerulosa y secreta hormonas llamadas mineralocorticoides. La zona media es la zona fasciculada. Su función es secretar hormonas llamadas glucocorticoides, principalmente cortisol. Y la zona interna es la zona reticular, y su función es secretar pequeñas cantidades de andrógenos. Ahora lo que vamos a hacer es una breve descripción sobre las hormonas de la corteza suprarrenal. Comencemos primero con los mineralocorticoides, o sea, con la aldosterona y la desoxicorticosterona. Estos actúan cuando hay un aumento de los niveles de potasio y un descenso del flujo de sangre en los riñones. Su función principal es ayudar a regular la presión osmótica del organismo. Luego tenemos los glucocorticoides, como el cortisol, la corticosterona y la cortisona. El cortisol es el más abundante y se le atribuye un 95% de la actividad glucocorticoidea. Los efectos de los glucocorticoides son estimular la proteólisis, o sea, romper proteínas para la producción de aminoácidos, estimular la gluconeogénesis, o sea, la producción de glucosa a partir de nuevas fuentes como los aminoácidos y el glicerol, y actuar como antagonista de la insulina, inhibiendo su liberación, lo cual produce una disminución de la captación de glucosa por los tejidos. Ahora analizaremos la médula suprarrenal. En dicha médula se encuentran las células cromafines, las cuales secretan dos hormonas principales. Una es la adrenalina, con un 80% de producción, y la otra es la noradrenalina, con una producción del 20%. La función de dichas hormonas es la de intensificar la respuesta simpática que ocurre en otras partes del organismo. En resumen, la función principal de las glándulas suprarrenales es regular las respuestas frente al estrés, ya sea a través de la síntesis de corticoides, principalmente cortisol, y catecolaminas, sobre todo adrenalina.